Nuevamente tengo que expresar la alegría que me embarga de estar en la Universidad de Buenos Aires con todos ustedes compartiendo esto que es hoy el tema de la gran preocupación de todos los que hemos sido y somos los operadores del derecho. La palabra que tanto le gustaba a Tilio Alterini, a quien hemos perdido, pero como se ha señalado recién por parte de los legisladores nacionales, sigue vigente en su obra, en su proyecto del año 98, etc. Yo quiero esta tarde mostrar cómo el derecho comparado ha impactado en este proyecto. Y quiero hacerlo porque varios de los señores legisladores que nos acompañan y cuya presencia obviamente agradecemos infinitamente, se han referido a cómo el derecho latinoamericano está incidiendo también en este proyecto que les agradezco a los cuatro infinitamente, han marcado que intenta contemplar la realidad, lo que ocurre. Como decía Alfredo Palacios, el legislador no inventa nada que no esté en la realidad. Y nosotros lo que hemos querido precisamente ha sido traer al legislador, traer a la ley lo que está en la realidad. Pérez Arfiel fue indudablemente el primer comparatista que tuvo nuestro país. Basta leer las notas del Código Civil para darnos cuenta que nos enseñó derecho comparado a todos. Ahora, como le decía Alberdi, sus notas son de una erudición extraordinaria, también sus artículos, pero la Constitución Nacional no está mencionada, ni en las notas ni en los artículos. Y precisamente habremos hecho nosotros un proyecto mejor o peor que el que tenemos, pero de lo que nadie nos va a poder acusar es no haber entendido o no haber aplicado la Constitución. Pero efectivamente nuestra tradición civilista es de un fuerte impacto del derecho comparado en nuestra legislación. Los fundamentos que acompañan este proyecto mencionan varias veces el derecho comparado y los cuatro legisladores que nos han acompañado han hecho alguna referencia a esa circunstancia. Los fundamentos dicen que se han tenido a la vista los antecedentes más significativos del derecho comparado, la doctrina de los autores nacionales y extranjeros con mayor prestigio académico, la opinión de los congresos y los criterios de la jurisprudencia. Y se habla ahí concretamente de un código con identidad cultural latinoamericana. Existe, se lee en los fundamentos, una concepción orientada a integrar el bloque cultural latinoamericano. Este es un cambio relevante, toda vez que la historia revela la extraordinaria influencia de la tradición romana hispánica y luego francesa a partir de la codificación. Y ahí se mencionan los códigos, ustedes lo tienen allí en pantalla, cuáles son los códigos que han tenido influencia y que fueron recordados antes también por la señora decana. Esta tradición ha sido muy importante durante toda la historia del derecho argentino y la hemos respetado en sus aspectos esenciales, siguen diciendo los fundamentos. Sin embargo, también hemos incorporado nociones propias de la cultura latinoamericana, así como una serie de criterios que se consideran comunes en la región. Entonces, lo que quiero mencionarles a ustedes en este valiosísimo tiempo que ustedes me están dando es cómo estas palabras de los fundamentos no son puras palabras, sino que se recogen en los textos. Veamos, por ejemplo, en materia del derecho de las personas, allí están incluidas en estas personas, como bien se manifiesta, una noción fundamental del derecho contemporáneo, que es la noción de autonomía progresiva. Esta distinción tradicional entre capacidad e incapacidad, que una persona se acuesta a la noche incapaz y al otro día se levanta capaz. Esto, por supuesto, sigue rigiendo para los actos patrimoniales que requieren de seguridad jurídica en el tráfico. Pero no es así para estos otros derechos que se incorporan y que
fueron mencionados antes, estos derechos de la personalidad. Y esto lo vemos claramente establecido cuando se habla, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, recogiéndose incluso la categoría del adolescente, que es una categoría jurídica, no es meramente sociológica, como algunos han dicho, porque esta categoría de los adolescentes está prevista precisamente en nuestra ley 26061, que continúa, por supuesto, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por eso, en los fundamentos se dice: el anteproyecto regula expresamente la capacidad de ejercicio de la persona menor de edad en lo relativo al cuidado de su propio cuerpo, siguiendo reglas generales aceptadas en el ámbito de la bioética y en el derecho comparado, que han desarrollado en forma exhaustiva la noción de autonomía progresiva, diferenciándola de la noción civil. También en materia de nombre de las personas, nosotros vemos cómo el derecho comparado ha venido a auxiliar también en este proyecto. Aceptamos en el proyecto lo que se llama el apellido de la familia. Esto que hoy es norma, podríamos decir ya derecho común, ya que se hablaba del derecho común, en el derecho europeo. La posibilidad que se tiene de elegir el nombre, el apellido del padre o el apellido de la madre para que vayan en primer lugar uno u otro, o a uno solo, o los dos, es decir, la autonomía de la voluntad para que cada familia decida cuál es el apellido que quiere llevar esa familia como identificatoria dentro de la sociedad. Eso, por ejemplo, lo tiene hoy el derecho español. Ahora, ¿qué pasa cuando no se ponen de acuerdo entre los cónyuges? Si quiero que vaya primero, o en la unión convivencial con hijos comunes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál pongo primero? ¿El del hombre o el de la mujer? No puedo decir ninguno de los dos, porque eso violaría precisamente el derecho de igualdad. Ahora, ¿qué dijeron los españoles en su momento? Bueno, como no puede ser ni el del hombre ni el de la mujer, pongámoslo por orden alfabético. Y más allá del chiste, esto de que ya nadie se iba a llamar Zapatero, y peor aún, se iban a llamar Aznar, más allá del chiste, insistimos, se dieron cuenta que esa manera de resolver el problema no podía ser. Entonces, ¿con qué nos encontramos en el derecho comparado? Nos encontramos con que el derecho comparado no nos da una solución más o menos uniformada en el resto de los ordenamientos. Nos pareció entonces que la única manera de resolver esta cuestión no era judicializar, porque el juez, ¿cómo va a entender el juez qué es mejor, si el de la mujer o el del hombre? Es absurdo esa discusión. No quedó más remedio que ir al sorteo, porque el sorteo es también una manera de distribución cuando yo no encuentro otros elementos que me sirvan para resolver la cuestión. La representación, la noción de representación separada de la noción de mandato, que también está en este libro primero que estamos analizando en este momento, esto también viene del derecho comparado. Se lo dice expresamente en los fundamentos cuando se dice: los códigos modernos en general separan convenientemente la representación del contrato de mandato. Así se lo hacen los más recientes proyectos nacionales, como el del 98, cuyos fundamentos, bueno, siguió el del 87, pero también los más actuales en el campo del derecho comparado, que presentan los principios de UNIDROIT, el proyecto de Código Europeo de los Contratos, los principios del derecho europeo de los contratos, que es la Comisión Lando, etc., aún también en el Common Law. Vemos entonces cómo el derecho comparado sirve para fundar una distinción que por ahí está implícita en el código vigente, pero que no surge clara como la hemos colocado ahora en el proyecto. En materia de derecho de familia, por ejemplo, admitimos, como bien se señaló por parte de la diputada, esta posibilidad de reconocer al hijo por nacer.
que se ha señalado correctísimamente en la exposición. El 574 dice: es posible el reconocimiento del hijo por nacer, quedando sujeto al nacimiento con vida. ¿De dónde hemos sacado esto? Pues lo hemos sacado de códigos latinoamericanos, que expresamente así lo dicen, como el de Costa Rica, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Italia. Podemos decir que en esta materia ya vamos formando un derecho común latinoamericano en esta materia, que en filiación siempre ha ido más adelante que el derecho europeo. Esto hay que reconocer. Por supuesto, en materia de reproducción humana asistida, las dificultades que ha encontrado la Comisión han sido muy grandes, porque no todos los países la regulan y porque los países la regulan de diferente manera. Y como la regulan de diferente manera, lo decimos expresamente en los fundamentos. Dice: la reforma adopta una postura intermedia frente a un panorama dispar en el derecho comparado. Y esto es muy significativo en un aspecto de la reproducción humana asistida, que es precisamente el derecho a la información y a conocer los orígenes. En ese derecho a la información y a conocer los orígenes, nos hemos apartado del derecho español, que tanto hemos seguido en otros aspectos de reproducción humana asistida. Y nos hemos separado porque el derecho español, que ha sido, reconocemos, la fuente de muchos de los artículos que tenemos aquí en materia de filiación, en el derecho español, el derecho a conocer no tiene la fuerza que tiene en el derecho argentino. Porque el derecho argentino tenemos en nuestra historia y en nuestra realidad el tremendo histórico problema de los hijos de los desaparecidos, que, queramos o no, va contaminando el resto del derecho de la filiación. Y por eso lo que España le cierra las puertas y no le da derecho a la información identificatoria, nosotros le hemos abierto una puerta a esa información identificatoria, aun cuando reconocemos que hay una diferencia muy fundamental entre lo que es la información del dato biológico, o sea, que hay un BIOS, una historia atrás, y la información del dato genético, que es muchísimo menos, porque es solamente un dato. Pero aún así, aún no existiendo ilicitud detrás, como puede existir en el caso de la apropiación, y ahí, por supuesto, el derecho a la información es amplísimo, a punto tal que hemos dado, igual que en el derecho alemán, una acción autónoma para buscar esa identidad. En la materia de la información genética, insistimos, no le cerramos las puertas y abrimos una ventana bastante grande para que cuando esta persona que ha nacido por las técnicas de reproducción humana asistida, con donante anónimo, con donante tercero, sienta esa necesidad de saber quién es ese donante, el juez pueda. Este conflicto que señalaba recién en las exposiciones anteriores, este juez que mira la realidad frente al conflicto entre el anonimato del donante y la necesidad de este que quiere saber, lo pueda resolver con equidad. Y por eso se abren las puertas que en el derecho comparado se van abriendo, aún en países que no tienen esta carga histórica que tiene el derecho a conocer en el derecho argentino. Por supuesto, todos lo saben. El tema más discutido acá es el de la gestación por sustitución. No estamos aquí para defender el artículo. Hemos escrito artículos de doctrina posteriores que se han publicado en revistas de alcance nacional, en los que hemos contestado las principales observaciones que se han hecho a la gestación por sustitución. Es decir, no somos ni ciegos ni sordos frente a estas críticas y hemos intentado responder a cada una de las argumentaciones que se han hecho. Lo que quiero decir es que aquí también, frente a un tema tan conflictivo socialmente, no es un invento lo que hemos hecho, sino que también el derecho comparado nos ha servido porque hemos tomado el derecho griego, que para controlar efectivamente
que el consentimiento que presta la mujer gestante sea real, sea voluntario, sea un consentimiento libre, interviene el juez, porque nosotros, este proyecto, digamos, no le teme a la actividad judicial. Es un proyecto que cree en los jueces y que cree que estos jueces son, en definitiva, el último puerto en el que los derechos no tienen que fracasar. Porque si fracasa el derecho en el último puerto, que es el Poder Judicial, fracasa el derecho. Entonces, los jueces son importantísimos en esta cuestión. En materia de responsabilidad parental, ya se ha señalado también por parte de los diputados que como para nosotros el idioma tampoco es neutral y está cargado de grandes ideologías, hemos cambiado esta palabra patria potestad por la de responsabilidad parental, respetando entonces también acá todos estos conceptos que nos vienen, en este caso, de las convenciones internacionales de derechos humanos. También se ha señalado por parte de los legisladores el tema de los alimentos a los hijos mayores de edad. Estos alimentos a los hijos mayores de edad, se explica bien aquí que hemos seguido la legislación de Francia, Italia, Suiza, España, etc. Por parte de algunos medios hemos recibido, ¿no es cierto?, opiniones en contra de esta extensión de los 21 a los 25 para los casos de los hijos que siguen carreras universitarias o que se están preparando. A lo mejor no se alcanzaba a ver bien esta distinción. Hasta los 18 años, los padres tienen que pasar alimentos a sus hijos. No importa si los hijos tienen bienes, porque esa es una de las obligaciones más importantes que tienen los padres juntamente al lado de la educación, etcétera, etcétera. De los 18 a los 21 siguen pasando, pero el padre o la madre puede liberarse acreditando que el hijo tiene bienes. En cambio, entre los 21 y los 25, si este hijo se está preparando para ingresar en la vida del mercado profesional, y cuántos hijos hay en la realidad que están en esa situación, ahí es el hijo el que tiene que probar. La inversión de la carga probatoria, esto es muy importante, porque, como bien decían los juristas italianos, probar o sucumbir. Entonces, este estará probando que no lleva 9 o 10 años, señora decana, en esta facultad sin rendir ninguna materia. Tiene que estar probando su verdadera necesidad. Muy bien. En cuanto a los alimentos a la mujer embarazada, aquí también el derecho comparado tiene un peso muy importante. Es cierto que tenemos jurisprudencia ya consolidada en el derecho argentino, pero ahí decimos nosotros en los fundamentos que esta línea legislativa la siguen entre otros el Código Civil francés, el suizo, el Código de Familia de El Salvador, el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, etc. En cuanto a otras relaciones entre adultos, también aquí el derecho comparado tiene un peso muy significativo. Se habló también en la primera parte de esta reunión de las uniones convivenciales. Debemos reconocer que la situación en la Argentina es muy diferente a la de otros países latinoamericanos. Las uniones convivenciales en la Argentina responden a una pluralidad de causas que a lo mejor no tienen en otros países como Bolivia, como Ecuador, etc. Acá decimos siempre, hay gente que no se casa porque está esperando a ver qué pasa. Esos son nuestros hijos. 3, 4, 5 años, a ver, cómo nos va. Están los otros que vienen de uniones anteriores que dicen, no, estamos muy bien y no me quiero casar. No me caso, porque estamos muy bien como vivimos y nosotros respetamos esas opciones de vida. Pero junto a todos esos, también están aquellas mujeres tremendamente vulnerables que han tenido 3 o 4 hijos y cuando están embarazadas del quinto le dicen a él, escúchame, casémonos. Y es ahí donde se me va y ya no tengo a quién reclamar alimentos ni nada. ¿Cómo hago yo para darle efectos a estas uniones
convivenciales que responden a realidades tan diversas en la República Argentina, que no son las mismas en las ciudades que en el campo, que son completamente diferentes. Bueno, señores, ¿qué hizo la Comisión en este caso? Un piso mínimo de protección. No podemos darle los mismos efectos que al matrimonio, porque si seguimos lo que tienen algunas leyes especiales del derecho latinoamericano, a nosotros nos parece que darle los mismos efectos que el matrimonio es directamente eliminar la opción. Si nosotros decimos que hay un derecho a casarse o no casarse, y yo al que no se casa le doy los mismos efectos que al que se casó, en definitiva no tengo opción. Siempre los efectos son los mismos. Entonces, tuvimos que darle ese mínimo de protección. Después del cese de la convivencia, el que la necesita, tiene la vivienda por 2 años. A los señores legisladores les parece poquito 2 años. De acuerdo con su realidad en Salta, en Santiago del Estero, ¿son poquitos 2 años? Bueno, nosotros no nos enojamos si le ponen 3 o le ponen 4. Son cuestiones que los legisladores comprenderán. Nosotros pusimos ese piso, insisto, mínimo para estas uniones convivenciales. Derecho de asistencia, etcétera, etcétera. Se nos ha dicho que si somos tan plurales, ¿por qué no aceptamos esto del covenant marriage? Que existen en 4 estados de los Estados Unidos, en los que seguramente Obama va a perder. ¿Y qué dicen las leyes de esos 4 estados? Que yo me puedo casar por un régimen que después no puedo pedir el divorcio vincular. Y nos dicen que por qué no hemos aceptado eso, ya que somos tan plurales y aceptamos todas las formas de vida, que también tenemos que aceptar que la gente renuncie anticipadamente a la facultad de pedir el divorcio vincular. ¿Qué contestamos? No podemos aceptar lo que dicen las leyes de esos 4 estados. Y no podemos aceptar uno, porque hasta en Vélez era irrenunciable la facultad de pedir la separación. Entre las normas, pocas normas sobre los pactos prenupciales, Vélez expresamente decía que está prohibida la cláusula que no se puede pedir la separación. Segundo, el derecho vigente, artículo 230, dice que no se puede renunciar. Y cuando eso llegó a la Corte de la Nación, porque habían 2 personas que le exigían al director del registro civil que le pusiera como nota marginal que ellos se casaban y que nunca iban a pedir el divorcio, cuando esto llega a la Corte dice que el artículo 230 es perfectamente constitucional. Y es constitucional porque yo hoy pude haber tenido un proyecto de vida, pero resulta que dentro de 10, 15, 20 años me doy cuenta que ese proyecto ha fracasado. Si tienen ustedes la fortuna que tengo yo, que hace 42 años que vivo con el mismo marido, que nunca le fui infiel, que no tengo ningún hijo homosexual, nada de las cosas que se dicen. Bueno, entonces, si ustedes tienen esa suerte, nadie va a pedir el divorcio. Nadie pide el divorcio si no quiere divorciarse. Nos divorciamos los que nos queremos divorciar. Pero no podemos aceptar, como en esos 4 estados de los Estados Unidos, una cláusula que diga que yo renuncio a una facultad que es un derecho personalísimo cuando mi proyecto de vida ha concluido con el de otra persona. Otra figura jurídica donde el derecho comparado tiene una importancia significativa, y con esto voy a concluir, es una figura que también fue mencionada por los legisladores acá, que es el de las prestaciones compensatorias. Y quiero decir que estas prestaciones compensatorias no solamente hemos tomado los articulitos de la ley española, nos hemos fundado en la jurisprudencia nada más ni nada menos que del Supremo de España, que ha interpretado estas prestaciones compensatorias. Fíjense ustedes, no les voy a repetir lo que dicen los fundamentos, pero sí quiero decirles que del derecho comparado se puede hacer buen uso y mal uso. La 23.515 le dio a los alimentos a favor del cónyuge inocente
el mismo rango que la legislación española le da a las prestaciones compensatorias. O sea, copiamos un artículo en la 23.515 del derecho español que era para los alimentos. No, en el derecho español es para las prestaciones compensatorias y nosotros se lo pusimos alimentos. Eso está muy mal, porque los alimentos se fundan en la necesidad. Las prestaciones compensatorias, en cambio, como bien se señaló en la exposición de la diputada, no se fundan en la necesidad, se fundan en una desproporción manifiesta que ha existido entre el patrimonio cuando nací, cuando se casó y ahora que se disolvió, que se va a dar más en los casos de personas que se casan por el régimen de separación de bienes que en los que se casan por el régimen de gananciales. Es cierto que eso se va a producir, pero no se va a producir solo en los que se casan por la separación de bienes. También los que se casan por el régimen de los gananciales puede ocurrir que haya esa descompensación. ¿Cómo? El ejemplo que ponemos siempre a los alumnos en la facultad y que lo seguimos poniendo. Los dos que estudian medicina, ella se queda embarazada, él continúa la carrera, ella se queda en la casa. Después que se ha recibido y se instala, ella le sirve de secretaria. Vuelve él a ser un médico con gran prestigio, gracias a este apoyo que recibe esta mujer, que ni siquiera tiene asistencia por la seguridad social autónoma, sino que está enganchada a la seguridad social del marido. Y así seguimos durante 15, 20 años en el que este matrimonio o esta unión convivencial va adelante con un hombre exitoso en la medicina, con clínicas privadas que ganan mucho dinero y con una mujer que ha renunciado a todo para que él pueda desarrollar toda esta actividad económica. Un caso parecido llegó a la Corte de la provincia de Buenos Aires, no hace demasiado tiempo. O sea que esto tampoco lo hemos inventado, no es que sea de los españoles y a nosotros no nos pasa. No, ya lo tenemos también en el derecho vigente. Un caso en el que no se podía declarar el divorcio por culpa del hombre, porque no tenía la culpa. Pero es que si no le declaramos la culpa al hombre, esta mujer se quedaba prácticamente solo con los alimentos de extrema necesidad. Y esos alimentos de extrema necesidad resultaban absolutamente insuficientes para esta mujer que se había enfermado, que no tenía el sistema de la seguridad social, que estaba dependiendo del hombre, etcétera, etcétera. Y el juez de la corte dice, pero si esto se arregla con las prestaciones compensatorias. Y después dice, pero no lo tengo en el derecho vigente. Y nunca nadie lo ha planteado en las instancias inferiores. Entonces, son temas que tenemos. Como los tenemos, hemos mirado el derecho comparado a ver qué soluciones nos dan. Y las soluciones nos han parecido justas. Como dice una querida exalumna mía de la Universidad Nacional de Cuyo para las prestaciones compensatorias, Aida, por primera vez a las mujeres nos van a dar derechos de compensación aún sin ser inocentes. Y es así. Entonces, he querido señalarles simplemente cómo hemos contemplado la realidad para ratificar las palabras que cada uno de los 4 expositores que tuvimos acá han manifestado y cómo esa realidad y las soluciones que damos a esa realidad no son inventos nuestros, nos seguimos valiendo del derecho comparado como se valió Vélez, pero ampliado a la realidad latinoamericana. Muchas gracias. Justamente acá tengo una constitución donde en el artículo 75, en los incisos 17 y 19, se incorporaron los derechos de los pueblos originarios, donde efectivamente se habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, garantizar el respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, aparte de regular la entrega de otras aptas y suficientes. Y además, expresamente se habla de que ninguna de estas tierras será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Además, que habría que garantizarle la gestión referida a los recursos naturales. Y en el artículo, inciso 19 del mismo artículo, se habla de dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural. Es decir, que la Constitución, respecto a los pueblos originarios, se terminó esas palabras condescendientes de asegurar el trato pacífico con los indios que traía nuestra vieja Constitución. Y hemos pasado a una posición relevante, muy relevante de estos pueblos, con un artículo que es inmediatamente operativo. Esto era muy necesario, ciertamente, porque los derechos de los pueblos originarios y los derechos a las tierras estaban absolutamente fuera de toda la legislación, a tal punto que la Corte Suprema en el año 29 había dictado un fallo en el cual decía que esto no era reconocido, no estaba en ningún lado, que un condominio con indivisión forzosa perpetua contraría todos los derechos civiles, así que esto efectivamente era imposible de consagrar. La Corte Suprema ahora ha cambiado, hay algunas de las sentencias o de los casos de los cuales no se puede hablar porque todavía están en trámite, pero básicamente tenemos los casos de los pueblos originarios del Chaco, de los Wichí, donde justamente estaban carentes de toda prestación alimentaria, inclusive de agua, porque habían sido un poco corridos por la soja, estaban afectados en sus bosques, pero sin agua. Ahí se les dio y tanto la nación como la provincia corrieron a socorrerlos debido a una orden de la Corte Suprema. Tenemos otros casos en la provincia de Salta, donde se están talando los bosques, donde también hemos dado algunas prohibiciones porque están todos los árboles que son milenarios, que están extinguiéndose prácticamente, son de los pocos bosques existentes en el mundo, bosques naturales, los de estos bosques chaqueños que en realidad son del Chaco y de varias provincias, por eso esto es en la provincia de Salta. Hemos tenido también otros casos, por ejemplo un amparo de la provincia de Salta, donde la provincia iba a vender lotes fiscales y se presentaron también pueblos originarios con un amparo, porque esto les cortaba la posibilidad de continuar con su hábitat. Y lo que pasa es que la Corte de Salta, en un caso originario de la Corte, dijo que era un amparo y que se había presentado fuera de término, con lo cual, estando fuera de término, no había posibilidad alguna de continuar con este amparo. Bueno, nosotros a esto le dijimos claramente que el amparo había sido una creación pretoriana de la propia Corte Suprema, allá por los años, ¿no es cierto?, ya se cumplieron muchos años de esto, en el caso Cot, que no se podía, frente a un derecho constitucional que era creado por la Corte y que ahora estaba incorporado a la Constitución como tal, sujetarlo a una regla procesal de que estaba fuera de término, que entonces este rechazo in limine quedó totalmente revocado y el caso debió continuar y bueno, está seguramente continuando en sus lugares originarios. ¿Hay alguna idea de que con esto que está en la Constitución sería suficiente como regulación? Nosotros entendimos absolutamente que no. Empezando porque si está en el artículo 75, que son las mandas al Congreso, ¿qué hacen los legisladores? Los legisladores dictan leyes, legislan. Entonces, la idea es ponerlo en el artículo 75 para decir esto está totalmente cerrado, es un derecho finalizado y no se pueden dictar leyes sobre la propiedad. No, justamente es una manda al legislador,
porque realmente esto es necesario. Acá la jurisprudencia, aún después de la Constitución del 94, que ya no fue como la vieja Corte del año 29 que dijo que esto no existe, no, existe, pero ¿qué les estaban dando los tribunales? Les estaban dando propiedad y dominio común del Código Civil, y la propiedad y dominio del Código Civil no es perpetua, es perpetua, pero es embargable, es enajenable, está sujeta a sucesión. Es decir, que no había realmente una propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Por eso es absolutamente imprescindible regularla como una propiedad especial y distinta. Que esto es un derecho nuevo para los pueblos originarios y que no quita ningún derecho a ningún otro propietario en la Argentina, que no tiene la idea, digamos, de quitar derechos a nadie, sino, en principio, regular lo que corresponde a la Argentina de estos tiempos. En realidad, la propiedad comunitaria está en las constituciones de varias provincias, está en las constituciones de muchos países latinoamericanos, pero no hay nadie que tenga regulado lo que tenemos nosotros en el proyecto, que sería realmente innovador, que por primera vez se da una propiedad comunitaria como corresponde a las convenciones internacionales. Sobre todo está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De esto, bueno, nuestro país es parte. Muy antiguamente se ha hecho parte, este convenio de los años 60. En realidad hubo proyectos intentando elevarlo a lo mínimo, ¿no es cierto?, como está en el bloque constitucional. Esos proyectos fracasaron, pero de cualquier manera está en la Constitución, así que no está en el bloque de los tratados, pero está en la Constitución. Y esto, en realidad, 2007, las declaraciones no son derecho obligatorio, no son coercitivas, pero bueno, son derecho muy importante. Y en esto, la Argentina, por supuesto, que es parte. Hay fallos también de Río Negro, etc., pero de esto no podemos hablar porque están en apelación a la Corte algunos. Realmente casi todos los fallos los tenemos nosotros en apelación. Así que bueno, lamentablemente no se puede hablar del fallo de Río Negro, que ordenó a la Dirección de Tierras y Colonización establecer y proyectar una situación dominial y aplicar criterios nuevos de ejecución, ¿no es cierto? Pero bueno, en el Código estamos regulando que sea un inmueble rural. Esto se discute por algunos porque dicen que en realidad los pueblos originarios también tienen propiedades urbanas. En realidad entendemos, y porque la propia Constitución habla de tierras donde se pueda continuar con el hábitat y las costumbres. En realidad, si bien es cierto que los indígenas, tanto en forma individual como en forma condominio o como individuales, digamos, entidades como son las propias comunidades, pueden comprar un departamento, no parece que sea esto la manda constitucional referida a la propiedad comunitaria. Por eso la propia Constitución no deja duda que estos inmuebles deben ser rurales, ¿no es cierto? Bueno, porque la preservación de la identidad cultural y el hábitat, esto no quita ciertamente el derecho a tener propiedades urbanas como cualquier otro ciudadano, porque como decimos, se agregan derechos pero no se quitan ningún otro a los titulares indígenas. Lo importante es que el titular es la comunidad registrada. La comunidad registrada, la registración de la comunidad no es constitutiva, es simplemente declarativa, porque la comunidad ya existe, pero la registración como persona jurídica es un principio básico que ya está ya casi todas o las principales están registradas en registros nacionales o provinciales, porque en realidad hay muchos grupos de personas pertenecientes a pueblo originario. Pueblo originario son los descendientes de aquellos
ocupantes primitivos o los que dicen serlo, y están separados, hay grupos más grandes, más chicos, y en realidad que aparezcan, digamos, unos pocos en un lugar y se consideren como pueblo originario, como una comunidad, bueno, deben probarlo ante la autoridad administrativa, que así va a considerar que esta es una comunidad registrada que tiene los derechos apropiados para poder ser titular de este derecho real nuevo, ¿no es cierto? Los modos de constitución, bueno, son básicos, los mismos, puede ser reconocimiento del Estado, usucapión, actos entre vivos más tradición, última voluntad, pero siempre la oponibilidad de este derecho, como de todo derecho real, va a ser a partir de la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Esto debe ser así. Bueno, es exclusiva y perpetua, es indivisible, por eso justamente lo que no existe en la indivisibilidad perpetua, esta es indivisible, es imprescriptible por un tercero, no puede nadie adjudicarse derechos considerando que está ocupando un lote parte de un pueblo originario porque no puede adquirirse por usucapión, como, o sea, no es dominio público del Estado, que son insusceptibles de ser adquiridos por usucapión, pero es de este dominio de la propiedad comunitaria, que está en el derecho privado, pero es insusceptible de usucapión. Y tampoco, bueno, tampoco están los derechos sucesorios de ningún miembro de la comunidad. Y si es adquirida por donación, no hay ninguna posibilidad de revocar esta donación. Y bueno, hay facultades de uso, goce y disposición. No se puede gravar con derechos de garantía, porque esto podría dar lugar justamente a la ejecución. Sí, con derechos de disfrute, o sea, usufructos, etc., pero en tanto y en cuanto esto no sea entregar todo el aprovechamiento a un tercero, porque básicamente los pueblos originarios tienen que estar utilizando el inmueble como tal. Algunos dicen que entonces estamos como quitando la posibilidad de estudiar, etc. Esto no es cierto. De ninguna manera se quita ningún derecho que pueda tener ningún miembro de los pueblos originarios, pero la manda constitucional habla de mantener el hábitat y las costumbres en un lugar determinado, ¿no es cierto? También mencionamos expresamente que para aprovechar los recursos debe consultarse a los pueblos originarios, sea el Estado o los particulares, porque tampoco el Estado puede aprovechar los recursos naturales de estos territorios si estuvieran registrados sin informar y consultar a los pueblos originarios y tomar normas así similares, ¿no es cierto? Bueno, como no nos supletó, igual sí se pone el dominio, porque bueno, obviamente hay que acudir como último caso al dominio. Y después en otros casos de los vulnerables, bueno, también se habló de los menores, de los incapaces, pero hay un tema interesante tal vez, que es el de la emancipación por matrimonio de los menores, porque bueno, se convierten en emancipados con todos los derechos, no todos, pero bueno, los principales derechos de tales como de adultos. Y el casamiento no puede ser, ahora coincide, ¿no es cierto?, la edad nupcial con la mayoría de edad. Esto ha sido muy variado, a tal punto que en el código, en la época de Vélez, que era la ley de matrimonio civil, ahí sí siempre había diferencias para los varones y las mujeres. Las mujeres se podían casar de acuerdo al derecho canónico a los 12 años y los varones a los 14. Bueno, esto pareció un poco obsoleto hasta para el derecho canónico, que en el año 17 lo cambió a 14 y 16, lo que hizo también al poco tiempo en nuestro Código Civil. Después, en definitiva, la ley 23.515 volvió a modificar, pero a 16 y 18, o sea, siempre acá había discriminación o diferencia entre las mujeres y los varones. Y bueno, ahora está coincidiendo con la mayoría de edad. El que quiera casarse antes de los 18 tiene que pedir permiso judicial. Y este tema de la mayoría de edad sigue también de casarse, los jóvenes, sigue totalmente a todas las convenciones internacionales, porque hay convenciones de las Naciones Unidas, una convención expresa sobre la edad mínima para contraer matrimonio,
está en la Carta de las Naciones Unidas, que hay que tener la edad núbil, está también en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene que haber una edad mínima, y esto está más relacionado con nuestra cultura, está relacionado con otras culturas, porque existe en muchos países, subsiste todavía la costumbre de casar a los niños como arreglos entre familias. Y entonces los casan desde muy pequeños y por eso están prohibidos los esponsales de menores. Lo que hay que asegurarse es justamente, absolutamente, el libre consentimiento de quienes van a ser cónyuges. Por eso, además de las propias convenciones, surge que tiene que ser una autoridad que dé la autorización, porque antes era el padre, o los padres, el padre, porque en esa época la patria potestad la tenía solo el padre, que daba la autorización para casarse. Bueno, no, eso se acabó. En principio la da solamente el juez. Si se casa antes y el juez autoriza, va a escuchar, no es indispensable, pero va a escuchar a los progenitores de estos menores, que en realidad de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño son niños hasta los 18, pero lo va a escuchar y va a llegar a la conclusión que puede seguir o no el consejo de los padres y el juez resuelve teniendo en cuenta el mejor interés del niño, o sea, del menor, y de ninguna manera puede hacerlo, por ejemplo, pensando que porque la mujer está embarazada. Ya esto no es una razón para autorizar a casarse, porque en la época de Vélez esto era causal de dispensa, el estar embarazado, se casaban siempre, y hasta está la excusa, ¿no es cierto?, que obligan a casarse prácticamente, con lo cual se tapa un delito, llamado entonces contra la honestidad, ahora contra la integridad sexual. Pero esto no es lo que debe ser. El juez autoriza cuando ve que los jóvenes tienen absoluta responsabilidad para asumir el rol y eventualmente, si están embarazados, para asumir el rol de padres. Esto sí está en algunos de estos convenios, aunque no es edad mínima obligatoria, se recomienda que no se case nadie antes de los 15 años, que esto no se case antes de los 15. Bueno, igual aunque se case autorizado por el juez, por ejemplo, no puede optar entre los regímenes matrimoniales, debe seguir siempre el régimen de comunidad, o sea, el actual, ¿no es cierto?, de bienes gananciales. Bueno, otra cosa de los menores también muy importante es la derogación del usufructo paterno. Porque como juez yo era asesor de menores cuando empecé mi carrera ya hace 39 años y en muchos expedientes nosotros, por ejemplo, en los accidentes de tránsito se había muerto el padre, supongamos, y el juicio había tardado muchos años tramitado, y el capital era menor que los intereses, o sea, los intereses que se acumulaban en tantos años de juicio eran tan cuantiosos, y estos intereses eran del padre o de los padres, porque el usufructo paterno hace que... Nosotros igual inventábamos alguna fórmula por la cual decíamos que solo el 50%, pero en realidad, la verdad, no estaba en la ley, pero no lo discutíamos. Que solo el 50% lo damos a los padres, era una enormidad, ¿no es cierto? Darle todo ese dinero al padre y que el chico quedara con una cantidad pequeña. Bueno, pero esto ha sido derogado. En principio, todos los intereses o todas las rentas de cualquier capital de los hijos pertenece a los propios hijos y se acumula esto. Solamente lo podrían usar los padres, bueno, para, digamos, si fuera necesario, para alimentos o para el mejor interés del menor. Esto es un tema que creo que hemos tomado el toro por las astas, derogando algo muy importante. Bueno, básicamente el tema vulnerable, como algo ya ha dicho Aida, creo que es suficiente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy breve en atención a que llevan ya mucho tiempo, pero me parece que
en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es un símbolo que representa a toda la Universidad Argentina hoy, y en este lugar donde hay tanta gente, hombres, mujeres, de todas las edades, que aman el derecho, mi deber es decirles que tenemos una gran emoción, todos. No tanto porque hemos logrado trabajar desde el mundo académico con toda consistencia, con mucha participación y con un alto grado de consenso. Esto ya es un gran logro y este logro lo hemos disfrutado ya, porque para nosotros elaborar un proyecto ya es un logro para aquel que está en el área de la investigación. Luego esta alegría, esta emoción fue mayor cuando el Poder Ejecutivo trabajó con nosotros y hemos visto todos los ministerios, prácticamente todos, y una gran cantidad de organizaciones sociales vinculadas a los equipos de trabajo que hicieron sus aportes y logramos juntos consensuar un proyecto y enviarlo al Congreso. Eso fue un gran motivo de alegría. Pero ahora, ver al Congreso de la Nación trabajando en el proyecto del Código Civil realmente es algo que nos tiene que llenar de orgullo, de alegría y de emoción. Esta es la hora del Congreso en el proyecto. Y por eso quiero agradecer muy especialmente a los legisladores aquí presentes y a todos los que integran la comisión bicameral, porque hubiera sido muy fácil y muy sencillo recibir un proyecto y dejarlo ahí en el cajón de las cuestiones olvidadas o darle un tratamiento meramente formal, delegarlo en comisiones técnicas, buscar asesores y decir, bueno, ¿qué les parece? Y sin embargo, los legisladores, diputados y senadores de la Nación no hicieron eso. Se pusieron este proyecto al hombro. Y los que ustedes ven aquí y los otros miembros de la comisión recorrieron el país. Y al recorrer el país se recorrieron todas las provincias, se hicieron audiencias públicas y esto permitió algo importantísimo para aquellos que amamos el derecho, y es que el pueblo hable del Código Civil y Comercial de la Nación, que es algo histórico, no ocurrió nunca en la historia argentina, nunca. Pensemos nosotros la dimensión que esto tiene. Y esta tarea es extraordinaria. Por eso creo que hay que rendir un homenaje hoy al Congreso de la Nación en la persona de los legisladores aquí presentes, porque a mí me parece que siempre en la Argentina nos gusta hablar de deterioro institucional. Y no es bueno que pensemos que todas las instituciones están deterioradas. Las instituciones en nuestro país tienen sus altibajos, como en todos los países del mundo, pero hacemos cosas buenas. Y en este Congreso, como ellos mismos lo han dicho, han dejado de lado disputas, porque las disputas no son malas, existen en la vida democrática. Las disputas y los conflictos son el alma del movimiento social y económico de un país. Pero han entendido aquí que hay una cuestión de Estado que trasciende y se han involucrado. Yo me río cuando muchos dicen, pero conocerán en el Congreso este tema. Los legisladores, muchos de los cuales no son abogados, se han empapado, conocen perfectamente cada uno de los debates que se han llevado a cabo en este proyecto. Entonces creo que este es un proceso histórico para todos los que nos gusta y hemos amado el derecho. Que haya participado la comunidad académica, que el Ejecutivo le haya dado la participación a todos los ministerios y que el Congreso tenga el rol que tiene, significa que todas las instituciones de este país y sobre todo el pueblo de la nación se ha involucrado en un debate extraordinario, como decía el diputado Gil Lavedra, que permite reflexionar sobre el modo en el cual vivimos,
que no es poco, es una reflexión colectiva. Yo siempre digo que es mucho mejor la inteligencia colectiva que la individual, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, es bueno que cuando se hacen cosas importantes las reconozcamos. Nosotros tenemos que ser un poco más humildes y decir que también hay cosas que se hacen bien en este país y lo hacen bien las instituciones, ninguno otro. Y creo que en este caso el Congreso se ha sentado del lado correcto de la historia, porque este es un proceso histórico, es un proceso de mucha participación y que va a tener un final, y me parece importantísimo que ellos lo hayan entendido de esta manera y que se hayan involucrado como lo están haciendo. Por eso el sentido de esta reunión es mostrar que hay un Congreso trabajando en cooperación con el mundo académico. Y así debe ser, el mundo académico es un asesoramiento técnico y el Congreso es la caja de resonancia de las inquietudes populares. Esto es la democracia, este es el sistema institucional. Lo segundo que me parece importante poner de relieve es decir una cosa muy sencilla, y es que la mejor manera, no la mejor, la más simple, la más sencilla de hacer un código es copiarlo de un país que funcione bien. Y esto que parece provocar la sonrisa de algunos de ustedes es lo que se ha hecho durante muchos años. Yo recuerdo haber participado en dictámenes de algunos países de nuestra región que encargaban al Instituto Max Planck la redacción de una ley. Y entonces la aplicaban y la traían, es como importar un modelo. Y así hemos sido los latinoamericanos durante muchos años, porque nosotros hemos sido una cultura de importación. Yo recuerdo también haber estudiado textos que solo citaban autores europeos y no conocíamos quiénes eran los autores brasileños, los peruanos, los chilenos, los de la región. Esto ha cambiado. A mí siempre me preocupó esto y yo participé mucho durante largos años en la creación de institutos de derecho latinoamericano, porque siempre pensé que la proyección de nuestra región nunca iba a ser importante si lo que nosotros hacemos es ir a Europa a enseñar lo que ellos crearon. ¿Qué interés tiene para las universidades europeas o norteamericanas que nosotros vayamos a dar conferencias sobre temas que ellos ya conocen y que les hemos copiado? Entonces me parece importante decir que en este proyecto hay mucha innovación cultural latinoamericana. Y esto que señaló Aida es muy importante, porque no es solo tomar en cuenta la base del derecho comparado, que es buena y que es lo que debemos hacer siempre. Uno debe comparar, porque el laboratorio para el derecho es lo que ha sucedido en otros países y cómo funcionó. Por eso usamos el derecho comparado. Pero en la organización y en la definición de políticas de Estado, tenemos que recuperar nuestra identidad. Y esto es lo que hicimos. Y por eso creo que una vez que esto sea sancionado, vamos a tener mucho para contarle al mundo de lo bien y de lo originales que somos los latinoamericanos. Y terminar con esta idea histórica que hemos tenido de especie de Peter Pan cultural. Nunca nos animamos a crecer, nunca nos animamos a decir nosotros tenemos nuestros propios temas y nuestras propias innovaciones. Y tenemos muchas, yo les voy a mencionar algunas. Va a ser el primer proyecto que va a tener una inclusión de bienes diferentes a lo que tienen todos los códigos del mundo. Nosotros vamos a tener una tipicidad de derechos individuales y colectivos y una tipicidad de bienes individuales y colectivos. Esto no existe en los códigos actuales. Vamos a tener la relación de los derechos individuales con los colectivos, que no existe en ningún derecho actual. En los códigos no se ve esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos el abuso del derecho tradicional, pero tenemos el abuso del derecho individual respecto de los bienes de incidencia colectiva, que esto es algo del futuro, del mundo que se viene, que tenemos que articular los derechos individuales con el funcionamiento social, principalmente en materia ambiental.
O en materia económica tenemos el ejercicio del derecho individual que no puede transformarse en abuso de posición dominante. Es decir, articular lo individual con lo social es importantísimo y lo tenemos. Va a ser el primer proyecto que incorpore la pluralidad de fuentes tan amplia como se explicaba aquí, que no existen otros. Nosotros vamos a tener un proyecto que habla de la ley y habla de la Constitución, los tratados, la jurisprudencia, habla de principios y de valores. Esta es una innovación trascendente que ya es tomada en algunos eventos científicos europeos y nos han mandado sus comentarios muy positivos sobre esto. Es el primer proyecto en el derecho comparado que toma en cuenta la pluralidad de modelos de personas, que de modo sistemático articula en nuestro modelo, porque fíjense que siempre, y cuando uno mira todos los códigos, el modelo de persona es muy estricto, muy rígido y muy excluyente. Nosotros hemos tomado, como digo siempre, hemos tomado el hombre y la mujer, porque aquí está todo el desarrollo del derecho antidiscriminatorio. Tenemos también el hombre y la mujer en todas sus edades, tenemos los derechos del niño, tenemos los del adolescente, tenemos los derechos de las personas de edad avanzada, tenemos los derechos de las personas que son educadas, pero también tenemos los derechos de las personas que no son educadas, los inexpertos, aquellos que tienen vulnerabilidad cognitiva, que es un tema extraordinariamente importante en el mundo de hoy. Tenemos los derechos de las personas con poder económico, con solvencia económica, pero también aquellos que tienen vulnerabilidad económica, como son los consumidores. Es decir, pasamos de un modelo único, que es el que rigió en el siglo XIX en la codificación decimonónica, que es el del hombre adulto de clase media alta, educado, a un modelo plural, inclusivo, que contempla distintas situaciones subjetivas que forman parte de la realidad. Entonces vamos a tener mucho más inclusión social. Y esto también es innovador, porque no hay un código actual con tanta inclusión social y con tantos sujetos diferentes que no se limitan a un solo modelo. Creo que esta es una innovación también que vamos a mostrar al mundo. En materia de lenguaje, hace poco hicimos un evento muy lindo, porque no siempre hay que hablar de derechos, sino que de la cultura. En la Biblioteca Nacional se hizo, por iniciativa de su presidente, de su director, un debate sobre el lenguaje en el proyecto. Y fíjense en la cantidad de nominaciones que cambia el proyecto, y quien nomina, domina, ¿no? Es decir, las nominaciones introducen categorías de acción en las personas. Cuando nosotros decimos incapaz, ya ahí lo descalificamos y ese va derecho a ser internado. Fíjense que acá hay un cambio muy importante en todas las nominaciones, en el modo en el cual designamos, y al designar excluimos, disminuimos, censuramos. Esto también lo vamos a mostrar al mundo como una innovación. Hemos incluido muchos temas vinculados al modo en el cual se razona. Por ejemplo, nosotros si queremos descalificar a alguien que sufre mentalmente, lo internamos, y esto es muy fácil en el derecho actual. Sin embargo, en el proyecto se introduce una categoría de análisis que no existe y no es muy frecuente en los códigos civiles, y es que se establecen parámetros. Quien quiere internar a alguien que tiene sufrimiento mental no lo puede descalificar como incapaz e internarlo. Tiene que argumentar, es decir, se invierte la carga argumentativa. Nosotros hoy decimos, este es incapaz, se interna. Nosotros ahora decimos, no. Quien quiere tomar esta decisión tiene la carga argumentativa, tiene que empezar a argumentar, probar, y la internación es la última alternativa. Tiene que optar siempre por la menos restrictiva de la libertad. Este modo de razonar en base a principios también es novedoso y lo vamos a poder mostrar al mundo.
también tenemos muchas innovaciones en otros campos. Fíjense, el sistema de responsabilidad civil va a ser el primer proyecto, es el primer proyecto, que introduce 3 tipos de funciones en la responsabilidad civil: la preventiva, la punitiva o sanción disuasiva y el resarcimiento. Este es el primer modelo en el mundo. En materia de contratos, es el primer modelo en el mundo que fractura el tipo general de contrato y dice: tenemos el contrato clásico entre empresas y tenemos el contrato entre consumidores. Es el primer proyecto en el mundo que contiene una regulación de los bienes ambientales. Es el primer proyecto que introduce, para mi modo de ver, una regulación sistemática de lo que es la multiculturalidad. Porque cuando se discute en familia, y ya mucho dijo Aida, me parece que el fondo de la discusión a veces se nos escapa. Porque en un mundo como el de hoy, que está viviendo una enorme crisis económica que genera temor, y esa crisis económica, cuando genera temor, genera retroceso en los bienes y en los derechos de los demás, y empezamos a ver el retroceso en los derechos humanos, y se empieza a generar una sociedad cada vez más vinculada a los que deciden las mayorías de los países centrales. Fíjese que este es un debate tremendamente importante. Hay un retroceso del multiculturalismo en el mundo. Esto se discute en muchas universidades hoy. Y las decisiones de los jueces de los países europeos y norteamericanos, sobre todo, son decisiones que están cambiando una tendencia de los últimos 30 años en contra del multiculturalismo, en contra de los inmigrantes, en contra de la diversidad. Y nosotros, en esa tendencia mundial, decimos no. Nosotros nos mantenemos en nuestras convicciones. No queremos imponerle un modelo único a nuestra gente. Tenemos una sociedad multicultural, bueno, que cada uno opte como quiere vivir y como quiere organizar su familia. Y si quiere organizarlo de una manera está bien y de otra manera está bien. Esto responde a una idea de multiculturalidad que está en retroceso en el mundo y que nosotros sostenemos, y esto también lo vamos a poder decir con orgullo. Creo que hay una infinidad de temas sobre los cuales no me quiero extender porque realmente es extensísimo, en los cuales mostramos nuestras propias identidades. Yo creo que es la primera vez que nosotros logramos mostrar identidades propias, aportes culturales propios de lo que ha hecho la doctrina jurídica argentina y latinoamericana, que no es menor. Entonces, dejamos en este proyecto una larga tradición basada en la importación para pasar a la exportación de ideas culturales. A mí me parece que si nosotros sabemos defender esto, se sanciona, vamos a tener un código que va a ser valorado por los aportes que tiene en cuanto a innovaciones, que no son de una persona, de 2 o de 3. En esto participó muchísima gente. Dejamos en este proyecto una larga tradición basada en la importación para pasar a la exportación de ideas culturales. A mí me parece que si nosotros sabemos defender esto, se sanciona, vamos a tener un código que va a ser valorado por los aportes que tiene en cuanto a innovaciones, que no son de una persona, de 2 o de 3. En esto participó muchísima gente y por eso es el aporte de la cultura latinoamericana y sobre todo de la Argentina. Esto es muy importante que lo entendamos, de manera que no se trata solo de copiar un texto, sino de abrir un debate rico en el cual nosotros mostremos lo mejor que tenemos y lo podamos introducir como novedad cultural. Me parece que este es el otro aspecto histórico que hay que resaltar. No solo este primero que mencioné, sino este otro, es decir, la idea de que hay una tradición cultural latinoamericana que tiene una identidad y que nosotros tenemos que defender esa identidad y mostrarla al mundo y sentirnos orgullosos de eso.
Y el tercer punto al cual me quiero referir es que en este proyecto nosotros hablamos mucho de la relación entre lo público y lo privado, que no es un tema menor, como se dijo en el primer panel. Pero nosotros vemos cómo los tratados internacionales han penetrado en el proyecto. Esta es una diferencia con los proyectos anteriores, porque el último que se hizo en el año 98 reflejaba lo que había hecho la doctrina, pero todavía la Constitución no había mostrado sus frutos reales, porque la jurisprudencia no la había aplicado ni desarrollado. Pero hoy es imposible que nosotros hagamos un proyecto solo contemplado y basado en lo que dice la doctrina de derecho privado. Por el contrario, tenemos que hablar de que la esfera de lo público y de lo privado están interconectadas. Ya no son esferas aisladas, ya no son muros que separan. Que por otra parte, hoy es imposible hablar de un sistema jurídico en el cual esté separado lo público y lo privado. Porque cuando nosotros decimos que en lo público impera una serie de categorías específicas que no están en lo privado, nos equivocamos de sobremanera. Históricamente se dice que en el derecho público hay imperium del Estado, pero no se contempla que muchas veces el Estado puede ser débil frente a muchos otros poderes. Y en el derecho privado ocurre lo contrario. La idea de que el derecho privado es el derecho de iguales, que siempre se ha enseñado durante muchos años, ha cambiado y hay un derecho privado en el cual hay desiguales. Y por eso hay que tutelar a los consumidores. La idea de que en el derecho público la ley es siempre imperativa, muchas veces ha sido cambiada, porque es difícil la ley imperativa en el ámbito público. La ley se parece muchas veces a una transacción. Y en el ámbito privado, donde predomina el contrato y no la ley, muchas veces no hay contrato, sino hay ley imperativa. Es decir, todos estos axiomas básicos de distinción entre lo público y lo privado se han ido deteriorando a lo largo de los años y es una frontera borrosa y por lo tanto hemos tomado en cuenta eso. Y por eso hablamos de la aplicación inmediata de la Constitución y los tratados internacionales y esto se ve en todos los campos. Esta es otra enorme innovación. No hay ningún proyecto ni código en el mundo que tenga una coherencia tan clara entre lo público y lo privado. Y esta coherencia no es un problema de teoría, es algo que necesitamos para que nuestros ciudadanos crean en el derecho. Porque si la Constitución tiene una categoría de derechos y el Código de Privado tiene otra, la gente no entiende cómo funciona. Si nosotros vemos que hay sujetos como los pueblos originarios que están en la Constitución y no están en el Código, no se entiende estas discordancias, no se entiende que los tratados establezcan una cosa y la ley privada otra. Entonces hay que poner coherencia en el sistema y por eso me parece que también aquí hay otra decisión metodológica de gran trascendencia. Entonces creo que hay aspectos muy valorables en los cuales se ha trabajado y que creo que nos van a hacer sentir orgullosos. Yo quiero finalizar simplemente diciéndoles que luego de ver todo este proceso, yo creo que hay un enorme consenso sobre la necesidad de la reforma, que no es menor, porque esto es algo que no existió en periodos anteriores. Cuando se discutió el proyecto del 98, que fue el último, hubo un disenso sobre este punto. Hoy no hay grandes grupos que sostengan que no hay que reformar el Código Civil y Comercial. Entonces, este es un consenso importante. Hay un consenso también muy grande sobre la mayoría de los temas, porque, y esto lo saben muy bien los miembros de la comisión bicameral,
En un 80% de las normas de este proyecto no hay mucha discusión. Nadie está discutiendo el capítulo de las obligaciones ni de los contratos de franquicia. Lo que se discuten son puntos específicos. Y de los puntos específicos que se discuten, creo que hay que hacer diferencias. Hay un grupo grande de temas que se pueden discutir porque son siempre opinables, y en esto nadie está en contra que se discutan, es decir, es lógico, pero el Congreso tiene muy en claro cómo resolver estos temas. Si, por ejemplo, en el Camino de Sirga, que es un tema que se ha discutido en las audiencias públicas, uno dice que tiene que tener 15 metros, el otro 30, bueno, uno puede resolver esto, no es algo, o los 2 años que refería ahí en materia de uniones convivenciales. Son temas que obviamente se pueden corregir y es bueno que el Congreso lo haga. Es decir, yo creo que están equivocados aquellos que dicen, bueno, esto tiene que salir sin ninguna reforma. No, tiene que haber, el Congreso ha escuchado, tiene que haber una fuerte participación del Congreso y esto es bueno, esto le da legitimidad a un proyecto que es del Estado. Es decir, no es el proyecto de la Comisión, no es el proyecto del Ejecutivo, es el proyecto de la sociedad, es una política de Estado y por eso es bueno este aporte. Hay 4 o 5 temas, 10 como máximo, en los cuales hay discusiones de fondo, que pueden ser los temas vinculados a 2 o 3 aspectos de familia, 2 o 3 temas de pueblos originarios, responsabilidad del Estado, los que se han mencionado aquí. Bueno, en eso cada uno opinará y se tomarán las decisiones, habrá mayorías, minorías, también es legítimo que esto ocurra, porque no podemos pretender que todos estén de acuerdo en todo. Lo que me parece que es muy importante decir es que el balance ha mostrado un altísimo grado de consenso. Lo que también hay que decir es que no se puede discutir eternamente, porque lo que ha pasado cuando esto ocurrió es la frustración. Nosotros tenemos 2 tipos de frustraciones. Una es la discusión indefinida que nunca llega a ninguna solución. Son como los alumnos de tesis que dicen siempre la quiero perfeccionar y nunca la terminan. Y la otra frustración es sancionar esto dentro de 20, 30 años. Fíjense que el Código brasileño es el único caso en el mundo que yo conozco que estuvo 25 años en el Congreso y cuando todo el mundo pensó que se habían olvidado, alguien lo tomó de un cajón, lo sacó y se sancionó. Y claro, cuando se sancionó, el mundo era otro. Nadie entendía muy bien qué hacer con ese Código Civil porque estaba en un sistema que no era compatible con su origen y generó más problemas que soluciones. Entonces, está bien que discutamos, pero está bien también que nos pongamos de acuerdo y tomemos decisiones. Yo creo que esto es lo que debemos hacer y esto es lo que se está haciendo. Entonces, insisto, para mí es un gran motivo de orgullo que en este lugar, donde hace muy pocos días hemos velado a Attilio Orterini, que fue un gran amigo y además un gran luchador por las reformas, todos nosotros nos comprometamos a que vamos a tener la estatura necesaria para entender que más allá de las divisiones, más allá de las diferencias que tiene que haber y que son buenas y legítimas, vamos a entender que hay algo que nos supera, que hay algo mayor, que es un proceso histórico que se ha generado, que debemos valorarlo, que debemos sentirnos orgullosos de este proceso histórico y sobre todo debemos sentarnos del lado correcto de la historia. Porque todo esto en algún momento será comentado. Y aquellos que se oponen a las grandes transformaciones que están consensuadas en el pueblo, siempre quedan mal parados en la historia. Y nosotros, cuando tenemos dudas, siempre tenemos que pensar que la historia transita por donde las grandes mayorías van transitando, por donde están los grandes principios, por donde están las grandes coherencias, lo que nosotros hemos sostenido toda nuestra vida, debemos seguir sosteniéndolo, pase lo que pase,
y en eso estamos. Nada más, muchas gracias a los